Y hoy es el último día. Y la palabra habla de que se celebraban bodas y fiestas en un lugar. Y dice que el último día, dice que Jesús se puso de pie. El último día fue entregado el último y el mejor vino. Yo creo que hay un vino nuevo para ti hoy. Yo creo que hay algo nuevo. Quizás tú has venido durante los 3 días y le has dicho al Señor: Señor, todavía yo no he recibido lo que yo quiero. Pues déjame decirte que estás a tiempo. Hoy Dios puede marcar un antes y un después en tu vida. Hoy Dios puede transformar la atmósfera de tu casa. Hoy Dios puede transformar la atmósfera, de tu corazón. Wow. Oh, qué hermoso es el Señor. De verdad que me siento gozoso de haberme tenido presente, de verdad. Que Dios bendiga de gran manera a Reverendo Félix. Que Dios le bendiga grandemente siempre. Yo creo que él es un referente para mi pastorado. Yo quisiera ser como él. De verdad que tienen una joya de pastor que Dios lo ha engrandecido en sabiduría y humildad. Y yo creo que esto debe ser de ejemplo. Cada vez que vengo aquí veo algo nuevo, amado. Tremendo. Esa es la visión central. Es la visión central en expansión. Y yo creo que esa expansión que se está notando físicamente, yo sé que es espiritual también. Yo compartía con un vecino que está construyendo al lado de donde yo vivo. Bueno, ya él se mudó en la casa y él tenía un carrito que se le inundó en el aguacero último que cayó, y él dijo: ya, yo no voy a comprar carro, yo voy a comprar una jipeta, por la experiencia que tuvo. Pero yo compartía con él porque él se mudó en una casa, construyó una casa con una marquesina para un Mini Cooper. ¿Saben lo que es un Mini Cooper? Un carro pequeño. Yo le decía: ¿cómo tú puedes querer algo grande si construiste para algo pequeño? Tienes que abrirle espacio a lo que tú estás declarando. Yo creo que mi declaración tiene que ir de la mano con mi mentalidad, con mi visión y con mis hechos. Así que si yo estoy declarando cosas grandes, tengo que abrirle espacio a esas cosas grandes que yo estoy declarando. Tiene que tener una mentalidad protumia, esa palabra griega que quiere decir que realiza, que elabora, que expande. A Isaías Dios le dijo: extiende el sitio de tu tienda, ¿verdad? Y las cortinas de tu cabaña sean extendidas. ¿Qué le está anunciando Dios a Isaías? ¿Qué le está diciendo? Prepárate porque viene expansión, viene crecimiento. No te puedes quedar como tienes que expandirte, tienes que crecer. Gloria al Señor. Hay personas que esperan la bendición para luego entonces hacer anexo. Dios no obra así. Lo primero que Dios hace es que Dios prepara y luego entonces te bendice conforme a la preparación. Porque hay algo establecido en la palabra, y es que Dios da conforme a la capacidad. Entonces Él te prepara para luego bendecirte conforme a esa preparación. De manera que si tú tienes una mentalidad pequeña, tus bendiciones siempre van a ser pequeñas. Oh, si tienes una mentalidad grande, entonces tus bendiciones se van a corresponder. Por eso es que hay personas que son grandemente criticados, personas que son pobres pero tienen una mentalidad de ricos, y entonces visten cosas caras, andan con cosas caras, y entonces hay personas con mentalidad pobre que comienzan a criticarla. Pero fulana apenas trabaja en la zona franca y tú lo ves con ropa Versace, tú lo ves con Ferragamo, tú lo ves con... Y mira los perfumes que se tira unos perfumes caros, unos perfumes Zara, unos perfumes Louis Vuitton y todo eso, y viste de todo eso. No critique la mentalidad de aquel, porque aunque él está laborando en un lugar que quizá no tiene muchos recursos, pero su mentalidad no es quedarse ahí. Hay dos cosas que son totalmente diferentes y solemos confundirla. Hay un estado de conformidad, hay un estado de conformismo. Una cosa es que tú estés conforme con lo que Dios te dio, y otra cosa es que tú seas conformista. El conformista nunca crece, porque el conformista se siente en confort con lo que tiene y no piensa en más.
El conformista tiene un Toyota Corolla del 99 y se siente bien y se casa con ese Toyota Corolla del 99. Tiene una casita con 2 habitaciones o con una habitación y se casa con su casita de 2 habitaciones o de una habitación. Bueno, alcanzó una profesión y ya no quiere estudiar más, ya no quiere crecer más. Ese es el conformista. Se conforma, se siente en confort con lo que tiene. Ahora bien, el que es conforme, yo estoy conforme con lo que Dios me ha dado, pero yo aspiro a más. Así que yo estoy conforme con lo que Dios me dio, pero yo voy por más, yo no me quedo aquí. Por eso es que cada vez que tú ves a una persona de esta, tú lo ves con algo diferente. Tú lo ves como con un crecimiento diferente, tú lo ves con un estilo diferente. Lo ves, de repente tú lo viste el año pasado con un Corolla 99, ahora lo ves con una Runner, qué sé yo, 2024, 2023. Y cada vez que lo ves algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque su mentalidad es protumia, su mentalidad labora. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia, bendiga a los músicos, bendiga a todo en gran manera. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por los músicos? Las danzarinas, los adoradores, al pastor, líderes. Dice que se está descargando. Si me prestan otro, por favor. Dios bendiga a los líderes grandemente también y las casas. Así que le voy a invitar de inmediato a buscar en 1 de Samuel capítulo 25. Vamos a leer algunos versículos para poder entrar en contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. Primero de Samuel capítulo 25. Mi nombre es Eris Martínez, para las personas que no me han visto en este lugar o no me conocen. Pues gracias al Señor he venido unas cuantas veces a este lugar, a este público que motiva al predicador, que anima al predicador, que da seguidilla, y que si el predicador se descuida, predica más de 2 horas y sigue igualito. Soy Eris Martínez, soy pastor de la Iglesia Cristiana Primicias Divinas. Estamos al frente de dicho ministerio, estamos también registrados en todo el sentido de la palabra, y ando con unos cuantos jóvenes de la iglesia que pastoreo, todos de ministerio. Ahí está el profeta de las redes, David, profesai David. Está Joan, ese es un evangelista que Dios está levantando en la casa también. David es presidente de jóvenes. Está Junior, mi baterista favorito también, ese anda ahí con nosotros. Ricardo Peralta está por allí detrás también, un evangelista también. Así que ustedes saben, ando con una escolta. Bien, entonces vamos a estar leyendo en 1 de Samuel capítulo 25. Vamos a tomar el versículo 2 y vamos a leer algunos versículos. Yo lo voy guiando según los versículos que vamos a leer. Voy a leer conforme a la Nueva Versión Internacional. Así que leemos a la altura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la altura del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice: había en Mahón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales equilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente, pero Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz, tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás equilando tus ovejas, como has de saber. Cuando tus pastores estuvieron con nosotros,
con nosotros jamás lo molestamos. Dice, en todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se le quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te confirmarán. Por tanto, te agradeceré que reciba bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dice, dales por favor a tu siervo y a tu hijo David lo que tengas en mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando, pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que es reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Dice el 14, uno de los criados avisó a Abigail. ¿Quién era Abigail? Esposa de Nabal, ¿verdad? Entonces, uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él lo trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Tremendo, ¿verdad? Dale gracias al Señor por esa hermosa palabra. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. El tema que me toca tratar hoy es fortaleciendo el buen trato. Me gustaría si hay algunos que me puedan acompañar por aquí. Amén. Si no lo hay, no se preocupe, que fluimos. Fluimos. Yo soy de la vieja escuela. En donde a veces nos tocaba predicar a capelas en lugares, en público, así que no nos turbamos. Así que el tema que nos toca exponer hoy es fortaleciendo el buen trato. Yo sé que en estos días ustedes han tenido varios predicadores aquí que han estado exponiendo la palabra de Dios de manera escuánime, hermosa. Gracias. Vamos a ver si no me quita este. Gloria al Señor. Bien, ustedes han tenido predicadores aquí que han transmitido la palabra y personas expertas en el mensaje de la palabra del Señor, y sé que hay un propósito central, hay una visión central, hay un tema central que es de la cueva a la conquista, ¿verdad que sí? De la cueva a la conquista, y todos los temas van de la mano para lograr el objetivo que se quiere. Se ha predicado, se ha hablado. Gloria al Señor. Esto es en vivo. Se ha hablado, se ha predicado de conquista, de liderazgo, de la influencia de un líder, y se ha hablado de cosas que van de las manos para poder llegar al objetivo central y entender entonces el tema central. Hay algo que nosotros debemos de entender. En primer lugar, hay algo que yo digo, y es que el epicentro, el lugar, el escenario en donde Dios se encuentra con sus hijos casi siempre es el desierto. El desierto, el anonimato. Allí es cuando Dios trata de manera más íntima con la persona. Por eso es que yo no subestimo a la persona que no andan subiendo afiches, la persona que no son conocidas, la persona que no consideramos de mucho impacto
en la sociedad o en las redes sociales, no me gusta subestimarlo, porque son personas que nosotros consideramos que están en el anonimato. Sin embargo, en ese anonimato, como estaba Samuel en el templo con Elí, allí está Dios tratando con aquella persona que quizá no son muy conocidas en las redes sociales, al igual que las personas que están en las cuevas. A veces, de vez en cuando, yo subo a una cueva que hay en Calle Bonita, y allí me encuentro con personas que usted no lo ve en las redes sociales, que usted no lo ve subiendo afiches, que no son muy conocidos. Sin embargo, son personas que tienen 3, 5 días y hasta 40 días metidos allí con Dios. Glorias al Señor, porque yo digo que el hombre, la mujer de Dios no es una persona de exhibicionismo. Nosotros no somos una pieza de exhibición. Nosotros somos personas que hemos sido llamados con un propósito y un objetivo definido. Por eso es que los hombres bíblicos no salían de la cueva a menos que fueran a llevar una comisión de Dios, una palabra de Dios. Los hombres de la Biblia, usted siempre lo va a encontrar en la cueva. Usted siempre se va a encontrar con ellos, siempre metidos con Dios, siempre en la cueva. Y por eso no se ponía en duda cuando ellos declaraban una palabra. No eran personas que usted lo encontraba en todas las redes sociales. No eran personas que usted lo encontraba en todos los vehículos públicos, en todas las esquinas. No. Los hombres de Dios se caracterizan por no tener mucho tiempo para tratar con las cosas naturales. Son personas que siempre están conectados a las cosas espirituales. De hecho, la palabra dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Por eso es que no estoy de acuerdo con que un hombre y una mujer de Dios esté abrazando mucho de las cosas terrenales. Yo creo que el hombre y la mujer de Dios son aquellos que viven abrazados de las cosas espirituales. Dice que el que siembra en el espíritu, de cosecharás del espíritu. Y si hay algún teólogo aquí, sabe que esto habla tanto de la ley como de la gracia, pero habla tanto en sentido secular como en sentido espiritual. O sea que yo estoy en el contexto bíblico. Así que si yo siembro para la carne voy a cosechar. Si siembro para el espíritu voy a cosechar. Así que no te involucres mucho, no te enredes mucho, porque la Biblia lo dice también, que el hombre de Dios no se puede enredar mucho con las cosas del mundo. De las cuevas a las conquistas. ¿Cómo voy a conquistar si no tengo intimidad con Dios, si no tengo una relación con Dios? Algo que caracteriza también, para llevarlo al desarrollo del tema que voy a tratar, algo que caracteriza a un líder es que es una persona de influencia. Si tú no tienes la capacidad para influenciar a alguien, entonces tú no tienes liderazgo. Para muchos que se creen cuello blanco, por cierto, ando con cuello blanco hoy. Para muchos que se creen muchas cosas, la última Coca-Cola del desierto, déjame decirte que quizá tú eres el peor Mavi de Nueva York. Hay muchos que andan erguidos, dice Rick Warren en el libro Liderazgo con Propósito. Él dice que todo aquel que se cree ser líder y mira hacia atrás y no tiene a nadie que lo siga, no es líder. Tiene que tener influencia. ¿Y cómo se gana esa influencia? A través del buen trato. A través del buen trato se gana esa influencia. Hay una diferencia entre conquistar y ganar. Tú puedes ganar a la fuerza, pero para conquistar, cuando usted busca la palabra conquistar, tiene que ver con ganarse la voluntad de alguien. Cuando usted busca la palabra conquistar, tiene que ver con ganarse la voluntad de alguien. Así que para tú conquistar, tú tienes que tener la capacidad para que a través de la influencia tú ganes la aceptación, la voluntad de alguien, que alguien decida seguirte por su propia voluntad, porque tú te ganaste la confianza de esa persona, porque tú te ganaste el amor de esa persona, porque tú te ganaste el respeto de esa persona. Por eso es que el respeto no se establece a la fuerza, se establece ¿cómo? A través del trato con los demás.
fortaleciendo el buen trato. Si yo quiero ganar tu respeto, entonces yo tengo que saber tratarte, ¿verdad que sí? Si nosotros nos vamos al aspecto psicológico, cuando hablamos de buen trato, vamos a hablar del buen comportamiento, de la buena moral, vamos a hablar de la buena conducta, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la empatía que se tiene con otra persona en los diferentes conflictos, problemas que tiene una persona. O sea, vamos a hablar de diferentes cosas que van de la mano con el buen comportamiento y la moral. Amén. Por lo tanto, si yo quiero ser una persona de poder, si quiero ser una persona, un conquistador, primero yo tengo que comenzar tratando bien a los demás. ¿Qué fue lo que pasó con David? Ahora sí vamos adentrando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con David? David se fue ganando el corazón del pueblo poco a poco. ¿Cómo se lo fue ganando poco a poco? En primer lugar, se lo ganó con esfuerzo. Usted tiene que ser una persona esforzada. La palabra nos manda a ser esforzado. Tiene que ganártelo con esfuerzo. El esfuerzo tuyo, entonces, se va a corresponder con el trato hacia los demás, y así te vas a ganar la confianza de los demás. Por eso es que David se ganó la confianza o el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque sabía tratar a las personas. Además de que Saúl ya estaba desechado por Dios, este hombre, aunque no viene con características de guerrero, aunque no viene con una profesión, aunque no viene como experto, como veterano, viene con amabilidad, viene con amor, viene con bondad, viene con misericordia, viene con pasión. Aquí lo que se necesita no son los títulos, lo que se necesita son las acciones. Lo que necesita el pueblo es amor. Lo que necesita la sociedad es amor. La razón por la cual la sociedad está desintegrada es por la falta de amor de muchos, es por la falta de empatía de muchos. La razón por la cual estamos perdiendo la sociedad y muchas veces estamos perdiendo la misma membresía de la iglesia es porque no nos hemos empapado o no hemos sabido manejar con las personas que están en dicha necesidad o con las personas que están en necesidad. Yo, para tener un buen trato, tengo que tener empatía, y empatía significa identificarme con el problema tuyo. Empatía tiene que ver con ver las cosas desde la óptica en que tú lo ves. O sea, hay personas, por ejemplo, en donde podemos identificar un maltrato, y es un área profesional de nuestra sociedad. La persona en los hospitales. Vemos la falta de vocación que hay entre los profesionales. Y no lo vemos solo en los hospitales, lo vemos en la política, lo vemos en diferentes sectores de nuestra comunidad. Vemos cómo hay falta de vocación y lamentablemente las personas no pueden representar su título con sus hechos. Porque tú vas muriéndote de un dolor al hospital y lo primero que te dicen, y tú no eres un hombre. O sea que al hombre no le duele, ¿verdad? Tú vas remordiéndote de un dolor, ¿verdad? Que sea de riñones o de algo, y a veces el doctor te sale, pero tú eres un hombre. ¿Qué significa eso? Que tengo que morirme del dolor. O sea, no hay empatía. Entonces esa falta de empatía hace que me duela más mi problema. Hay personas que están en necesidades y esas necesidades lo llevan a una angustia que ni siquiera le sale la alabanza. Y yo como líder tengo que tener empatía con esa persona. No todo es oración, ayuno, silicio y todo eso. Yo tengo que aparecerme como una compra en tu casa, en donde está la necesidad. Tengo que aparecerme como un milagro. Si no tengo la compra, yo soy un hombre de Dios, tengo que orar por ese milagro y el milagro va a acontecer. Tengo que pasarte la mano de vez en cuando tú te estés remordiendo de un dolor, cuando tú estés con una necesidad. Yo tengo que tener empatía contigo de manera que en mi presencia te alivie tu situación. Entonces tengo que fortalecer esto para yo tener buenos resultados en mi ministerio, en mi iglesia, para tener buenos resultados en lo que hago. Yo tengo que identificarme contigo, tener empatía contigo.
sentir el dolor tuyo. Dar el pésame significa tú tener empatía con aquella persona. Es cierto que hay personas que dicen, la persona mienten cuando dicen que te acompañan en tus sentimientos. O sea, como que sienten el dolor del otro. Pero yo creo que es así. O sea, yo puedo decirte, te acompaño en tus sentimientos, porque eso no significa que yo estoy sintiendo lo mismo que tú, sino que siento pena por tu situación. Así que si yo soy una persona que quiero ganar influencia, yo tengo que estar en donde quiera que está la necesidad. Entonces el buen trato, escribí aquí, el buen trato, investigando, es el buen trato se caracteriza por el uso de empatía para entender y dar sentido a las necesidades de los demás. Segundo, se refiere a la práctica y relaciones de amor y respeto que se tiene consigo mismo y con los demás. De hecho, si yo no me respeto a mí mismo, ¿cómo yo voy a respetar a alguien? Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a otro. Yo tengo que partir de mí. Por eso es que la Biblia habla también de que nosotros somos templo del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener amor por mí mismo. Tengo que sentir amor por mí, para luego entonces darte ese amor que yo siento. Entonces dártelo a ti, entregártelo y entonces identificarme contigo. Dice, es la forma particular de la relación entre las personas que se basa en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad de otro. De hecho, identificaba este mal que embarga a nuestra sociedad: la falta de dignidad, la falta de respeto que hay hacia la otra persona. Tú vas a un lugar, puede ir a comprar algo, puede ir a pagar un impuesto y sale siendo maltratado cuando tú realmente no estás ni siquiera pidiendo un favor. La persona que le ha tocado viajar y ver otra cultura puede ver la gran diferencia entre nuestra cultura y otras culturas. Es cierto que hay culturas que son peor, pero hay otras culturas en donde te tratan a ti con alta estima, ¿verdad? Que hay personas que te valoran sin importar cómo tú estés vestido, sin importar quién tú eres. Tú quieres ver la diferencia entre el trato en la sociedad de una persona, o sea, el trato de la sociedad entre personas. Vaya usted mal vestido y vaya con otra persona que vaya bien vestido a un lugar a solicitar un servicio, y usted verá, o vaya usted bien montado y vaya otra persona a pie, y usted verá entonces la diferencia de trato entre esa persona. Sin embargo, son dos personas quizá con la misma característica, y son dos personas, y quizá mayor educado es el que va a pie que el que va montado, porque también estamos viendo eso. Estamos viendo un gran déficit en las personas profesionales. Y no se lo digo porque no sea profesional, lo soy para la gloria de Dios, pero tengo que denunciar las cosas que están aconteciendo. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos que saber tratar a los demás. De hecho, Jesús dijo que debemos de tratar a los demás como nosotros queremos que se nos trate a nosotros. Entonces es lamentable cuando yo veo un cristiano orgulloso, comparón, altanero, cuando yo veo un cristiano que se cree la última Coca-Cola. Esto es horrible. Esto es horrible, porque la palabra tiene que ser predicada ¿con qué? Con testimonio. Entonces yo no puedo ser orgulloso, no puedo ser altanero, yo no puedo ser una persona que se hable mal de mí. Y si se habla mal de mí, tiene que hablarse mintiendo. ¿Por qué? Porque mis hechos no se corresponden con lo que están diciendo mal de mí. De hecho, yo tengo que ser una persona ejemplar en la escuela, en la casa, en mi familia, en la universidad, en el trabajo. Tengo que ser una persona ejemplar. Yo le decía a alguien en estos días, tú no te puedes ir y dejar el trabajo así. No. Un cristiano no puede hacer esto y que abandonar su puesto de trabajo, así por así. No, un cristiano no se puede ir de la iglesia así sin darle una explicación al pastor. Tiene que darle una explicación, porque eso es falta de responsabilidad. Porque hay personas que están contando contigo.
Si tú te crees realmente que eres una persona de respeto, tienes que manejarte de manera organizada. Recuerden que yo dije al principio que Dios primero ordena y luego bendice. Dios nunca se va a meter en un desorden porque Dios es un Dios de orden. Dios siempre va a obrar en orden. Usted es una persona que se organiza. Usted es una persona ordenada. Siempre vas a contar con el respaldo de Dios. No puedes abandonar un puesto de trabajo. No puedes abandonar un lugar en donde cuentan contigo. Así por así. Tiene que dar una explicación. Tiene que saber tratar los asuntos. Porque esta es parte de la importancia del buen trato. Que cuando tú te manejas de la manera correcta, entonces las cosas fluyen a favor tuyo. Hay personas que siempre están negativas, personas que son pesimistas, personas que todo le torna mal, todo se maneja en contra como de la corriente. ¿Sabe por qué? Porque son personas que tienen una influencia, una mentalidad negativa y todo se va a corresponder a cómo tú te manejes. Yo expreso que los procesos siempre traen una enseñanza. Así que tú tienes que dejar que la persona termine en su proceso. Pastor, mi mentalidad es, yo conozco la grey que yo pastoreo. Hay personas que le viene un proceso que yo no se lo quito de encima, ni me participe para que mejore ese proceso. Porque ese proceso está trayendo una enseñanza a esa persona para hacerlo más humilde. Está trayendo una enseñanza en esa persona para que tenga un mejor trato con los demás. Está trayendo una enseñanza en esa persona para que se sepa manejar mejor. Hay personas que siempre van a tener proceso en su vida. Hay personas que siempre van a tener batalla en su vida. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú no te des por vencido, entonces los procesos siempre estarán en ti, manejando tu situación, limitándote. Hay vehículos super deportivo que le hacen limitaciones. Yo siempre he criticado el hecho de que en los Estados Unidos están los super vehículos deportivos, sin embargo no pueden correr más de como 150 millas. Sin embargo, los vehículos tienen en su marcador 300 y 240 millas, pero hay limitaciones para desarrollar esas millas allí en aquel lugar. O sea, lo hacen con limitaciones. De hecho, moto deportiva la hacen con limitaciones de control. Entonces, asimismo hay personas que están diseñadas con limitaciones y el proceso trabaja en su vida como una limitante para que ellos entonces no puedan desarrollar el mal genio, el mal trato que tienen y afectar a demás personas. Entonces, como fruto del buen trato, estaba escribiendo aquí el amor. El amor es uno de los frutos, o el mejor fruto que tiene una persona que sabe tratar a otro. O sea, yo tengo que ser una persona que sienta amor por otro. De hecho, cuando usted va a 1 Corintios capítulo 13, te dice que tú puedes trasladar una montaña de un lugar a otro, y si no tiene amor, puede interpretar y hablar lenguas humanas o lenguas angelicales, y si no tiene amor, nada soy. Entonces el amor es un factor principal y primordial, fundamental para el buen trato con los demás. Lo bueno es que cuando usted busque esa palabra amor en 1 Corintios, usted va a encontrar que se habla de ágape, del amor ágape. O sea, nosotros acostumbramos a diferenciar, y cierto, hay diferentes tipos de amor, pero este amor que se encuentra aquí es el amor ágape. Nosotros acostumbramos de que cuando se habla del amor ágape, referirnos únicamente a Dios. Sin embargo, 1 Corintios está haciendo una alusión aquí a que nosotros tenemos que tener ese amor ágape. ¿Y qué es ese amor ágape? Un amor incondicional. Te amo a pesar de tus condiciones. Te amo a pesar de tu falta. Te amo a pesar de tus errores. Te amo a pesar de que tú no ames. O sea, 1 Corintios
nos está exhortando que nosotros tenemos que llevar a la práctica el amor ágape. Así que es para nosotros. Imagínense que la iglesia comience a manejarse desde esta perspectiva, desde el amor ágape. Es cierto que tenemos que abrazar el amor filial, el amor eros, todos son importantes, pero imagínense que nosotros comencemos a manejarnos y a enfocarnos en el amor ágape. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a amar a la persona con todo su defecto y nos vamos a enfocar más en sus virtudes que en su defecto. Lamentablemente, una persona puede tener un defecto y 1000 virtudes, y nosotros nos enfocamos más en su defecto que en sus virtudes, porque ese problema lo traemos de fábrica. Esta es la causa de muchas divisiones y de muchas separaciones, incluso en los matrimonios. ¿Qué es la razón? ¿Cuál es la situación en que, bueno, yo tengo 20,000 virtudes y solamente la veía cuando estaba en la etapa del enamoramiento? Psicológicamente hablando, la etapa de enamoramiento dura de 1 a 3 años. Esto es según lo establece la psicología. Mientras estoy en la etapa de enamoramiento, entonces yo lo veo todo bien, me fijo más en tus virtudes que en tu defecto. Pero cuando pasa esa etapa, entonces se voltea, es todo lo contrario. Comienzo a ver todos los defectos que tú tienes gigantescos y me fijo más en todos los defectos que en tus virtudes. En la etapa de enamoramiento se cometen errores y se solucionan de inmediato. Porque que estoy tan enamorado de ti que a mí no me afecta tu defecto, sino que yo le busco soluciones a tu defecto. Pero cuando pasa esa etapa es una pesadilla, amado. Es una situación, porque las cosas que no se hablaron en el noviazgo comienzan a salir en el matrimonio, y entonces esto comienza a crear una situación. Fíjense, hay una gran diferencia aquí de caracteres entre estas tres personas que son los protagonistas de esta historia. En primer lugar está David, y está también Nabal, y está Abigail. Entonces, David, Nabal y Abigail. David es la persona que Dios escogió para ser el próximo rey sustituto de Saúl. Si usted comienza a contextualizar, entonces usted se dará cuenta que David se encontraba en el desierto de Maón, específicamente en Carmel. Dice que salió al desierto de Maón. Dice que cuando Samuel murió, entonces él se fue al desierto de Maón, y dice que allí Nabal, un hombre rico que tenía miles de ovejas, miles de cabras, dice que pastoreaba o esquilaba sus ovejas en Carmel. Mientras ellos pastoreaban sus ovejas, dice que David y sus hombres lo protegían de los detractores que iban por el desierto. Y dice que en una ocasión, entonces pasado un tiempo, dice que Nabal comenzó a esquilar nuevamente sus ovejas por Carmel, y dice que David envió a 10 de sus hombres, según otras versiones 10 jóvenes de Loel, le envió un mensaje para que Nabal compartiera lo que él tiene con ellos. Nabal era una persona que, cuando usted busca su significado, es necio. O sea, la palabra Nabal es necio, era un hombre necio. De hecho, la Biblia también lo dice ahí mismo, que es necio. Abigail, hablando de Nabal, Nabal era un hombre necio. Sin embargo, Abigail, su esposa, era una mujer amable, era una mujer, dice que era hermosa, de hermosa parecer también, y una mujer que sabía tratar a la persona. Y dice que cuando recibió el mensaje de David, Nabal recibió el mensaje de David, dice que le envió a decir a David que quién es David, que quién es el hijo de Isaí, para que él tome de los alimentos de sus esquiladores y se lo envíe a él y a sus hombres. Olvidó el bien que David le había hecho cuando los hombres de él esquilaban sus ovejas. Y dice Martin Luther King. Martin Luther King fue un hombre que ganó el premio Nobel de la Paz en Estados Unidos por haber luchado en contra del racismo de los estadounidenses con los negros. Y dice, una de las frases de él reza de la siguiente forma. Él dice que no hay cosas que sean más fácil de olvidar que un bien que se le haga a una persona. Entonces, o un favor. Y hay cosas que no sean
más difícil de olvidar que un mal que se le haga a una persona. O sea, a mí me cuesta más olvidar algo mal que se me haya hecho que olvidar algo bien que se me ha hecho. Entonces esto lo podemos contemplar aquí en Nabal. A Nabal se le olvidó lo que David había hecho con sus esquiladores y dice que quién es él. Se comportó como su nombre lo dice, como un necio, ¿verdad? Entonces no tenía empatía. Aquí comenzamos a ver cuánta falta de buen comportamiento con lo demás y del buen trato con lo demás. Nabal comienza entonces a declarar que era un hombre con falta de empatía, una persona que no se identificaba con la necesidad de lo demás, una persona que no vacilaba en ofender tampoco. Estas son las cosas que vemos en Nabal. Dice que Abigail, su esposa, dice que se le acercó uno de los criados de Nabal y le dijo a Abigail: ¿qué vamos a hacer con nuestro amo? Nuestro amo David envió unos mensajeros para que nosotros le enviésemos comida y que alimentemos a su siervo, o más bien alimentemos a su ejército. Sin embargo, nuestro amo lo trató mal y dice como referencia: esta persona nos trataron muy bien durante el tiempo que estuvimos esquilando en el desierto. Y le dice este mensajero, o más bien le dice este trabajador de Nabal, le dice a Abigail: ¿qué vamos a hacer con nuestro amo? Porque este hombre tiene tan mal genio que ni siquiera se puede hablar con él. ¿Usted puede identificar a alguna persona así como Nabal? Hay personas así. Y es lamentable que tengamos que hacer una crítica en cuanto a la iglesia. Que en la iglesia también hay personas como Nabal. Aunque esto no va a detener la gloria de Dios en su casa, pero hay personas que tienen tan mal genio que usted lo evita. Usted busca toda la forma de evitarlo. Hay personas que tienen tan mal genio que usted no quisiera recibir una visita de ellos. Sin embargo, hay personas que usted lo quiere tener todos los días en su casa. Porque con el tan solo hecho de estar en su casa significa una gran bendición para su vida. Decía hace un momento que el líder tiene que tener un buen trato con los demás, ¿verdad? Que para conquistarse tiene que tener un buen trato con los demás, ¿verdad que sí? ¿Qué pasaba con David mientras estaba en la cueva de Adulán? Dice que mientras estabas allí se acercaban los hombres de Saúl y se quedaban allí con David. ¿Por qué? Porque David lo trataba bien. Hagamos una analogía. Por ejemplo, los animales no tienen raciocinio. Sin embargo, un animal va 2 veces a tu casa y tú le echas que comer y se te muda en tu casa. Y el ser humano. Entonces, ¿qué pasó con David? David, cuando esta persona iban, lo recibía bien. Lo trataba bien. David era una persona de influencia que impactaba no solo con la espada, sino que impactaba con sus hechos, con el trato con lo demás. Era una persona que tenía amor, una persona que sabía lidiar con las situaciones, una persona que sabía resolver los problemas. Y lo primero que hacía era tratar de resolverlo de la mejor forma, porque eso tiene que tener un conquistador, ¿verdad? Tiene que tratar las cosas de la mejor forma. Dios no te lleva a la cueva de balde, Dios te lleva a la cueva a trabajarte para luego sacarte a conquistar. Así que si Dios te está diciendo ve a la cueva, ve, porque Él te va a preparar para entregarte algo superior a lo que tú has tenido. Hay personas que tienen que visitar la cueva para dejar el mal genio en la cueva. Hay personas que tienen que ir a la cueva para dejar el maltrato en la cueva. Hay personas que tienen que ir a la cueva para dejar al necio allí. Hay personas que tienen que ir a enterrar a aquella persona del viejo hombre a la cueva. Dios no te lleva a la cueva por coincidencia. En Dios no hay coincidencia. En Dios hay diosidencia.
Dios te lleva a la cueva a prepararte para lo próximo. David, agarra esto, para lo próximo. Amén. Para que influencie a otro. Dios te lleva a la... Hay personas que tienen que desaparecerse de las redes sociales. Escucha esto. Hay personas que tienen que desaparecerse, que Dios les está exigiendo que desaparezca de las redes sociales. Yo no sé con quién Dios está tratando, pero Dios te exige que salga de las redes sociales y que te metas a la cueva, porque Dios quiere traer una nueva versión tuya. Dios te dice que para tú lograr alcanzar lo que tú quieres, tienes que soltar las cámaras, tienes que soltar las redes sociales, tienes que entrar al desierto de Dios, tienes que entrar a la cueva de Dios y encontrarte con el Dios de Israel. Tienes que ay. ¿Sabía usted que el poder no se le puede entregar a todo el mundo? No todos están capacitados para tener poder. Bueno, las redes sociales están llenas de programas con personas que llegaron allí sin tener una preparación académica de comunicadores. Y lo que hacen es desinformar y no comunicar bien. Comunicar significa asegurarse de que la información llegue y que sea entendida. Eso es comunicación. Por ejemplo, los que trabajan redes y telecomunicación, relacionando la comunicación social con las redes y telecomunicaciones. El que trabaja redes, este principio trabaja también en la comunicación social o interpersonal. Los que trabajan redes y telecomunicaciones utilizan especies de antena diferentes. Hay nano station, hay sectoriales, hay diferentes especies de antena. Una transmite y otra entonces recibe. Un transmisor y un receptor, ¿verdad que sí? Entonces el transmisor tiene que enviarle un código que el transmisor tiene que enviar un código que el receptor lo entienda. ¿Para qué? Para que pueda funcionar de la manera correcta. Entonces yo como líder, como comunicador, tengo que asegurarme que lo que yo obtuve de Dios en la cueva sea bien tratado y bien recibido. Entonces tengo que hacer todo el esfuerzo del lugar y tengo que, incluso si tengo que invertir mis recursos, si tengo que poner a disposición mis recursos para que tú puedas entender lo que Dios está tratando contigo, tengo que hacerlo. De hecho, cuando usted investiga, los mejores predicadores y los mejores comunicadores, como por ejemplo este mismo hombre, Martin Luther King, con el discurso Tengo un sueño, como Spurgeon también, los mejores comunicadores y predicadores se aseguraron siempre de que su prédica sea de la manera más llana y más entendible. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda captar y entender lo que Dios está tratando con ellos. De manera entonces que yo tengo primero que ser trabajado en Dios, tengo que apartarme. Lo que nosotros aconsejamos en la homilética, digo nosotros porque para la gloria de Dios doy clase de homilética en otro lugar, y lo que nosotros aconsejamos, y también leo mucho asuntos de homilética, y aconsejan, la mayoría de homiletas aconsejan siempre de que te identifique con el público con el que tú le estás tratando y que te asegure de que lo que tú le estás diciendo está siendo entendido. ¿Para qué? Para edificación. Ahí podemos tratar a Pablo cuando hace la diferencia entre el que profetiza y el que habla en lengua. Dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo o a su espíritu, pero el que profetiza se edifica a sí mismo y edifica a los demás también. Por lo tanto, esto va de la mano con la comunicación, va de la mano con el buen trato. Cuando yo trato bien a una persona, esa persona se identifica con mis hechos, se identifica conmigo y quiere andar conmigo por donde quiera que voy. Entonces yo voy ganando influencia en esa persona y me voy volviendo un líder, y al ser un líder entonces soy un conquistador. Nadie puede ser conquistador sin ser primero un líder. Yo no puedo conquistar si no soy primero un líder. Entonces
Entonces tengo que primero ser un buen líder para ser un buen conquistador. Entonces tengo que tener intimidad con Dios. La cueva significa esto, intimidad con Dios. Aunque David estaba en la cueva huyendo de Saúl, pero estaba allí y allí Dios le llevó la victoria. Era un hombre que intimaba con Dios. De hecho, la característica de David que resaltaba más, además de su belleza, era que Dios estaba con él. Por sobre toda la cosa, Dios estaba con él. David conquistaba no solo a través de su espada, conquistaba a través del arpa, conquistaba a través de la comunicación, conquistaba con sus hechos. Todo lo que David utilizaba era un instrumento de conquista en el reino de Dios. Así que no importa que tú seas músico, que seas predicador, que tú seas lo que sea, tienes que conquistar con lo que tú tienes. Dios te va a entregar la victoria es con lo que tú tienes, amado. Amén. Este será tu mayor instrumento para tu conquistar. Algo más que podemos encontrar como fruto del buen trato es la misericordia. David era un hombre de misericordia. De hecho, cuando él recibió la noticia de Nabal, ¿qué pasó con David? David se colerizó, porque si tratamos de nuevamente el carácter desde la psicología, el carácter de David, entonces nosotros diríamos que David tenía un temperamento flemático colérico. Recuerden que el ser humano tiene 4 temperamentos y desarrolla 2. Si hay psicólogos aquí, pues pueden entender mejor. Entonces el ser humano tiene 4 temperamentos y desarrolla 2, uno más que el otro. Pero David, el carácter o el temperamento de David era flemático colérico. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que David era una persona que sabía resolver problemas, pero cuando tenía que pelear, él sabía despertar a ese colérico y enfrentar la batalla. Entonces David primero buscaba la mejor forma, pero cuando ya la mejor forma no funcionaba, entonces él apelaba por su espada. Y dice que cuando recibió esta noticia de Nabal, que Nabal era colérico sanguíneo, era el temperamento de Nabal. Nabal era un hombre que se burlaba fácilmente de la situación del otro, pero también era un hombre drástico, totalmente drástico, colérico sanguíneo. Entonces, cuando David recibe esto de Nabal, no te conozco, y comienza a insultarlo, entonces David le dice a sus hombres, de 600 hombres que tenía, según da la palabra, dice que preparó 400 de ellos y dejó 200 con el bagaje, y le dijo: todos envaínense su espada, o sea, cíñanse todos su espada y comiencen a caminar conmigo. Y dice que iban de camino, y mientras iba de camino hacia Nabal, él dijo: no quedará hoy de pie ni siquiera un hombre de los de Nabal, y Nabal tampoco. De hecho, él dice: mira la forma en que este hombre me paga mal por bien, porque yo le estuve haciendo bien a él, y entonces él viene a pagarme mal por bien. Entonces usted tiene que prepararse para recibir de la persona que usted le hace bien, recibir mal. Hay personas que son muy bondadosos, que son muy misericordiosos, que son muy amorosos, sin embargo no cosechan esto, porque la persona está llena de maldad en su corazón. Entonces usted tiene que saber sobrevivir con esto, tiene que saber dar un buen trato a pesar de las circunstancias. Dice que cuando David iba de camino, dice que mientras él iba de camino con sus hombres, dice que uno de los trabajadores de Nabal entonces fue a donde Abigail, mujer de Nabal, esposa de Nabal, y le dice: ¿qué vamos a hacer con este hombre? ¿Qué vamos a hacer con nuestro amo? Porque tiene un mal genio, un mal comportamiento, trató mal a los informantes de David, a la persona que David mandó. Entonces ahora viene David contra nosotros y vamos a perecer nosotros y nuestro amo. Dice que cuando iba de camino, entonces Abigail, una persona que si nosotros la estudiamos desde la psicología, tenía un temperamento flemático melancólico. Los 4 temperamentos son sanguíneo, flemático, melancólico y colérico.
Entonces se ligan dos, desarrollan dos. Y la de Abigail era flemático, melancólico, una persona que sabía tratar a la persona y también que tenía mucho amor, era melancólica. Esta situación, cuando ella obtuvo esta noticia, entonces como que el flemático y el melancólico se ligaron y dijo, yo tengo que hacer algo. El flemático dijo, yo tengo que hacer algo. El melancólico sintió pena por Nabal, por su esposo, y dijo, yo tengo que hacer algo para librar a este hombre del juicio que le viene, porque no está tratando con cualquier persona, está tratando con un conquistador, está tratando con un hombre que sabe lo que es vivir en la cueva. Está tratando con un hombre que sabe lo que es vivir en el desierto, con un hombre que sabe lo que es vivir en la cueva. Algo que por lo que se atemorizaron los gigantes que estaban en Canaán era porque estas personas llegaron del desierto. Oye, no es lo mismo llegar en helicóptero que llegar a pies del desierto. Cuando tú llegas en una nave espacial, y con este flow que tiene el predicador, ¿verdad? Estos gigantes lo que van a decir es, ¿y quién es este jevito? Pero cuando tú llegas con la cara quemada del desierto, los gigantes van a decir, y tú atravesaste ese desierto por 40 años. ¡Ay de nosotros! Dice la Biblia que los filisteos decían, ¡ay de nosotros! El que conoce este código, cuando llega el proceso, le da gracias a Dios por el proceso. Y le dice al Señor, Señor, enséñame a conocer la enseñanza o a descubrir la enseñanza de mi proceso. Porque por algo vino el proceso. Para algo vino el proceso. Dios, antes de entregarte una bendición, te prepara a través de un proceso. Si Dios sabe que tú no te vas a administrar bien, ¿qué pasa? Te procesa primero y luego te entrega la bendición. Por eso es que Dios siempre te va a enviar primero a la cueva. Los conquistadores conquistan de rodillas, no conquistan de pie. Los conquistadores conquistan de rodillas. Las guerreras se ganan a su esposo de rodillas, no es peleando. Los hombres se ganan el amor de su mujer de rodillas también, los hombres de Dios. No es peleando y con el buen trato. Ah, pero tú quieres el pan de la mañana, el del mediodía y el de la tarde. Tú tienes que hacer un trabajo para esto. No, que me falta el pan de la noche. No, pero espérate, tú preparaste el terreno, tú tienes que pelear tu bendición, varón. El buen trato. El buen trato es algo que tiene que ser central en las relaciones interpersonales. Amén. Entonces David era una amenaza para Nabal, y Nabal, por no tener coherencia con la situación, por no tener empatía con la situación, no se daba cuenta que estaba despertando una ira de Dios contra él y contra su ejército. Estaba despertando un juicio. Eso pasa cuando no tratamos las cosas con coherencia. Nosotros tenemos que tener empatía con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tenemos que tener empatía con la sociedad. Tenemos que tener empatía, coherencia. Y saber que nuestros hijos no son de los tiempos nuestros. Así que vamos a aplicarle las técnicas actuales, no las atrasadas. Amén. Entonces David se acercaba y dice que Abigail, una persona intelectual, inteligente, una persona que sabía tratar a los demás, se acerca. Entonces sale el encuentro de David, prepara un asno, lo prepara con muchas cosas allí para alimentar a David, a sus hombres, y dice que cuando ella iba, David venía, y dice que cuando se encontraron, ella cayó arrodillada delante de David, reconoció la posición de David, a pesar de que David estaba huyendo del rey Saúl, a pesar de que David estaba en el desierto y no estaba todavía en el trono. Ella reconoció el manto de David, que es un principio que nosotros tenemos que aplicarnos: reconocer el manto del otro, reconocerlo y respetar el manto del líder. Amén. Entonces reconoció el manto de David. ¿Cuál es la demostración de reconocerlo? Se arrodilló, asumiendo que David era el rey.
Y dice que le dijo, se echó toda la culpa, dijo, perdona a tu sierva, perdóname, yo soy culpable por no haber estado ahí cuando tú enviaste a tus jóvenes, cuando enviaste a tus hombres, yo soy la culpable, señores. Pero si nosotros analizamos a Abigail, Abigail tenía un nivel de humildad extraordinario, algo descomunal, era la humildad que había en Abigail, pero esta humildad fue que le dio la victoria. El buen trato fue lo que siempre coronó, fue lo que le dio la victoria ante las amenazas de sus enemigos. Yo me imagino a Abigail orando todos los días a Dios con Nabal: Señor, pero ¿cuándo que tú me lo vas a quitar? Abigail diciéndole a Dios: pero transforma este hombre, Señor, cambia este hombre, porque Abigail es una mujer de mucho amor, de mucha paciencia. Y dice que David le dijo: tu forma, parafraseando, has librado a tu esposo y a tu familia de mi espada, porque de seguro que hoy no iba a quedar un hombre de pie en tu casa y en tu familia. Eso le dijo David. De seguro que hoy no iba a quedar de pie, pero tu forma, tu buen trato ha librado a tu pueblo, a tu familia, a tu casa del juicio de Dios. O sea, el buen trato nos protege y nos libra de la espada del juicio de Dios, y nos libra incluso de la ira. De hecho, la palabra dice que la buena palabra, la blanda palabra, aplaca la ira. Okay. Por último, quiero citarle a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Según la Nueva Versión Internacional, dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. O sea, Pedro le está exhortando al pueblo de Dios que mantengan una conducta tan buena, tan ejemplar, que cuando nosotros glorifiquemos a Dios delante de los incrédulos, no les arrojemos dudas. Porque muchas veces nosotros somos gallitos de peleas en la casa y siervos de Dios en la iglesia. Muchas veces nosotros somos gallitos de pelea en la escuela, en la universidad, y siervo de Dios en la iglesia. Entonces, cuando de repente un compañero de la universidad visita la iglesia en la que tú te congregas y te ves aquí danzando y posiblemente hablando lengua, y no dice: ¿y ese no es fulano? ¿Esa no es fulana? Entonces Pedro le dice: mantén una conducta tan buena con los demás que no le arroje duda cuando Dios se glorifique en tu vida. Así que debemos fortalecer con nuestra conducta el trato hacia los demás, de manera que las personas glorifiquen a Dios con vernos aquí de pies. Oye, este hombre de Dios, esa mujer de Dios, que cuando tú estés aquí danzando, hablando lengua, que cuando tú estés declarando una palabra de Dios sobre esa persona que no es cristiana, que esa persona tenga que entender que esa palabra no viene de ti, que esa palabra viene de Dios, que viene directamente del Espíritu Santo, porque otra cosa no puede habitar tu vida si no es el Espíritu de Dios, porque tu testimonio está predicando donde quiera que tú estés y donde quiera que tú vayas. Así que tenemos que ganarnos a nuestras esposas con nuestro buen trato, ganarnos a nuestros esposos, a sus esposos, las mujeres, con el buen trato. Tiene que ganarse a sus hijos con el buen trato. Tiene que ganarse a su familia ¿con qué? Con el buen trato. No puede ser que tú seas la sierva de la familia y a ti haya que criticarte, que la familia te critiquen, o el siervo, el varón de tu casa y te critiquen, y tu trato no le permita convertir
convertirse al Señor, que digan: yo no vengo a los pies de Cristo, porque en mi casa hay un cristiano que mira que cuando yo le hago algo, ese quiere pelear conmigo. Si no me tira con la mano, me tira con la Biblia, pero me tira, no se queda al lado. Yo conozco una persona que no se queda callado. Conozco una persona que es cristiano, que es lamentable cuando yo escucho a personas decir: yo no acepto a Cristo por esto y por lo otro, porque hay cristianos que hacen. No. Nosotros tenemos que ser ejemplo donde quiera que vayamos. Quiero que te ponga de pies por un momento. A mí me entregaron de 45 minutos a 1 hora. Así que de esta forma yo quiero hacer una oración por cada uno de las personas que están aquí, que son conquistadores. Fíjese, yo sé que este congreso, esta actividad está empoderando a muchas personas. Los está empoderando para conquistar. Y yo quiero comunicarme ahora mismo con tu ser espiritual y decirle que se prepare para lo que viene, porque se está provocando cosa grande en este lugar. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Padre, te damos gloria y honra. Bendecimos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Eres santo y poderoso, Señor. Quiero que cierres tus ojos y levante tus manos. Si hay aquí alguna persona que tiene alguna necesidad, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna necesidad que entienda que Dios puede solucionarla ahora, no dudes de lo que Dios va a hacer en tu vida. Hoy tú vas a ser el conquistador de tus sueños. Tú vas a ser el conquistador de tu sanidad, de tu milagro. Tú vas a conquistar ahora tu milagro económico. Vas a conquistar ahora tu milagro en tu enfermedad. Vas a identificar la necesidad que tienes, y ahora tú vas a mover a Dios como conquistador de esa necesidad. Padre amado, en este momento, Señor, gloria al Señor. Bien, pueden pasar, ok, pasen aquí. Las personas que necesitan un milagro, vamos a hacerlo así, vamos a hacer una oración global, porque ya yo agoté el tiempo que me dieron. Así que vamos a hacer una oración generalizada. Si hay alguna persona más que tiene alguna necesidad, sin importar cuál sea tu necesidad, pasa aquí en este momento. No te vayas sin pasar, porque Dios puede hacerlos ahora. Nosotros somos testigos de los milagros de Dios. Quiero que levanten sus manos. Levanten sus manos. Voy a comenzar a orar por ustedes. Veo algo que Dios hace en tu columna vertebral. Hay algo que se está desbaratando, se está rompiendo. Padre, en tu nombre, Señor, yo no puedo hacerlo, Señor, pero conozco al Dios que puede, Señor. Prepárate para recibirlo ahora. Recíbelo. Más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Más. Más. Ahí está el milagro, ahí está el milagro. 3 días y testificará. 3 días y testificará. Hay algo que se rompe. Hay algo que se rompe en ti. Más, más, más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Más, más. Como luchó Jacob. Rebata la santa.